Vale, pues vamos a empezar este podcast sobre qué es el tiempo, ni más ni menos. Hablaremos desde el Aleph de Borges, partiendo de la concepción del tiempo que hay en ese cuento. También lo compararemos con el tiempo relativista o de la relatividad de Albert Einstein, unido, es que me río porque, a la concepción de Touré y la concepción del tiempo de Bergson, y también lo entrelazaremos con el concepto de cronotopo bachtiano de Bakhtin. Entonces, en plena ola de calor de aquí de Barcelona, sin ningún sentido, vamos a mezclar todo esto, que me parece un tema interesantísimo, pero al mismo tiempo me parece algo a lo que no mucha gente acudiría o le podría interesar. Pues aquí estamos en esta especie de hazaña cognitiva. Nos acompañas Carme Roig, que eres filósofa y también licenciada en filosofía y en lenguas y literaturas modernas. Modernas. Aquí estamos. Y que ha partido también la idea de hacer este evento con este concepto porque nuestros TFGs, trabajos de final de grado, se parecen bastante. Mi nombre es Raúl Buch, licenciado en estudios literarios. Porque el tuyo, ¿qué es? Yo también un poco, partiendo un poco de... Lo he leído, pero... partiendo un poco de la idea que vamos y del tema que vamos a abordar hoy, yo cogí el concepto de simultaneidad a partir de la Aleph de Borges y lo puse en relación con la filosofía de Bergson y con la física relativista de Einstein, partiendo de base de una conferencia que hubo en 1921 en París, en la cual se encontraron ambos personajes, ¿no? Estuvieron ahí discutiendo un tiempo largo y tendido y salieron una serie de problemáticas varias, entre ellas estaba el tema de la simultaneidad, y de alguna forma lo que pretendo, no sé si demostrar, porque no sé si demostrar es la palabra, pero sí que mostrar que a través de la literatura, pues aunque no haya una resolución concreta de este tipo de cuestiones, sí que ofrece una perspectiva digna de contemplar o de admirar, o al menos de tener en cuenta, ¿no? Pues por este hecho, que te echarían de muchos bares si manifestaras que has hecho esto, de muchos grupos de amistades y de muchos otros lugares, cuando me lo comentaste yo dije, ostras, pues podríamos hacer algo, porque yo también mi TFG lo hice voy a leerlo porque no me acuerdo nunca del nombre que le puse, la metafísica cuántica en el Aleph de Borges, desde el eros, el no sé qué y la apofenia. Entonces, pues desde este punto de partida, que me parece, como digo esto, de que es absurdo hacer esto en pleno junio, de aquí de Barcelona, pero al mismo tiempo me parece el tema, o uno de los temas más fascinantes, o el tema más fascinante que pueda haber, incluso en literatura y en filosofía, que es el tiempo. Y en física, y en ciencia. Y en física, claro, vamos a mezclar todo. Lo haremos de una forma amena, lo intentaremos, pero trayendo conceptos pues de estos grandes tótems que hemos nombrado, y algún ejemplo más. En este caso, como decía, podríamos partir de qué es el tiempo, ¿no? Y nos decía San Agustín, en un argumento muy manido ya, pero que decía que si nadie le preguntaba qué era el tiempo, él estaba tranquilo y decía que lo sabía. Pero a lo que alguien le venía incordiando preguntándole qué es el tiempo, San Agustín, de repente ya no sabía qué decir y desconocía qué era el tiempo, porque es una sustancia que nos crea, que está por todo, y por eso mismo es difícil de entender. Vamos a partir quizá del Aleph de Borges, ¿no? Que tiene ese momento en que, a través de la literatura y a través de este cuento de Jorge Luis Borges, se nos trae una noción de tiempo hiperbólica, infinita, inverosímil, antiintuitiva, que nos hace pensar, si la entendemos, que es que Borges, ya lo explico yo, como vemos aquí en el cuadro, lo tenemos para reafirmarnos, que Borges, claro, como no hay público delante, tiene que haber detrás, nos añade a lo real. Algo de público sí que hay. Un poco sí. Borges ve una esfera pequeñita en el cuento, que en esa pequeña esfera está todo el universo sin disminución de tamaño. Un universo en bloque con todos los tiempos del universo y todo el espacio. Yo creo que es el tiempo y el espacio que está ahí, que es también ese elemento que ahora comparemos con Einstein. Entonces, si Borges ve esto, ¿qué podemos entender que ve? Y cómo puede seguir viendo el tiempo normal, intuitivo del ser humano cotidiano, ¿no? Este es un poco el punto de partida.
Sí, bueno, el personaje es esto, literalmente baja a un sótano en el seno de una, para quien no lo haya leído, pero literalmente el personaje baja a un sótano en el seno de una narración más o menos normal, que a priori no tiene que tener nada de especial, ¿no? Y se encuentra allí en lo que él describe como un todo simultáneo. Entonces empieza como a describir, por la sucesión que implica el lenguaje, ¿no? Pues absolutamente todo lo que ve allí. Y bueno, y son 3-4 páginas, ¿no? de este todo que él ha visto en el agujero de debajo del sótano, ¿no? Y al final acaba como esta especie de numeración de tres páginas o así, diciendo como medio disculpándose por el hecho de haber tenido que someterse a la sucesión que le implica la escritura y el lenguaje en sí. Entonces, como que está muy bien porque la propuesta es muy interesante, pero claro, dentro del seno de la narración en concreto, pues entra un poco como en contradicción y en juego, ¿no? Claro, él intenta, desde la narrativa, diciendo, el lenguaje, voy a intentarlo, pero el lenguaje sucesivo, y yo lo he visto de forma simultánea. Entonces nombra varias cosas poéticamente, muy seguidas, y algo nos trae, algo nos manifiesta de la naturaleza del Aleph. De hecho dice eso, algo recogeré. Claro, y algo recogemos y podemos intuir en esas pocas cosas que nombra, desde las infinitas cosas, cómo pudiera ser realmente un Aleph. Pero entonces aparecen otras miradas, ¿no? Como por ejemplo, podemos hablar la primera, la de la física, con la relatividad de Einstein, pero también el universo en bloque, ¿no? Si entendiéramos el universo como si fuera un bloque de tiempo, que es lo que podríamos entender que es el Aleph, como lo ve Borges en ese cuento, ¿qué podríamos decir del tiempo, de ese tiempo y de nuestro tiempo? Una de las... Claro, el Aleph es de 1949, creo. Sí, creo que sí. Y claro, la teoría de la relatividad general de 1915 y bueno, como que todo sucede como en un margen de unos 50 años. Entonces son 50 años que hay un mogollón de movidas varias en todos los campos de conocimiento. Y durante este periodo pues se postula la idea esta en física, que es la idea que está del universo bloque. Entonces hay varios autores que hablan de esto, de que realmente absolutamente todos los sucesos del universo están ya contenidos en una especie de bloque, que de hecho Einstein de alguna forma también habla de eso, y que todos los sucesos están ahí, pasado, presente y futuro. Entonces, claro, esto... Todo ha sucedido ya. Este podcast ya ha sucedido y ha acabado bien. Entonces, esto, claro, tiene consecuencias heavies a nivel filosófico por el tema de la libertad, de claro, dónde queda el libre albedrío del hombre, ¿no? Cuando todo del ser humano, cuando... del Dasein, ¿no? Queríamos hablar del Dasein o del Cuidam. Cuando todo se supone que ya ha sucedido. Entonces, una de las problemáticas que salen de este postulado es el hecho de cómo se puede, si nuestra concepción de tiempo de alguna forma intuitivamente es algo lineal, ¿no? Algo que sucede y que nosotros sucedemos con él, ¿no? En un proceso dinámico, ¿cómo puede ser que esté contenido en algo estático, ¿no? Y entonces una de las problemáticas que se generan es cómo entra en relación lo dinámico que nosotros percibimos con lo estático que se supone que estamos defendiendo. Entonces, la parte guay del Aleph es que de alguna forma narrativamente ofrece una respuesta a esta pregunta a través de la imaginación narrativa y de las posibilidades que entraña la literatura, que de alguna forma es lo que venimos como a defender aquí. Claro, yo en mi TFG defendía la postura que Borges al final renuncia al Aleph, por eso hablaba del Eros, porque no puede haber Eros, no puede haber pulsión humana, singularidad humana desde que somos algo que importa. Si admites la posibilidad de que el tiempo es el tiempo del Aleph. Entonces él lo desdeña porque que pudiera ser que el universo en bloque fuera la teoría correcta y por tanto todo el tiempo ha sucedido ya, y en este sentido la relatividad einsteiniana yo creo que refuerza ese concepto, porque de repente si te mueves a una velocidad de la luz, de alguna forma viajas al futuro respecto a alguien que queda rezagado en el pasado. Esto tiene mucho sentido en un tiempo que está todo sucedido ya, resuelto, y de repente hay como momentos en que alguien se acerca más a
hacia el futuro y al pasado, desincronizándose. Entonces cada persona podría tener, si esto fuera así, su propio tiempo. Bueno, pues justamente yo creo que Borges recoge un concepto físico que acaba de aparecer y lo transmuta en literatura, añadiéndole a través de la literatura otra forma de pensar la realidad. Hay gente ya que ha desconectado, se ponen a leer, a corresponder WhatsApp, os entendemos. Bueno, que aquí como ya personas el agradecimiento porque hayáis venido ya es infinito también. Sí, totalmente. Eso, que aquí como personas de letras venimos un poco a defender eso, ¿no? Que hay algo más aparte de ciencia para dar respuestas, ¿no? Y que claro, la filosofía, pues, bueno, está ahí, pero bueno, que la literatura también tiene ahí su campo de su margen de maniobra. Entonces, en este podcast estamos hablando del tema principal del ser humano, uno de los temas principales, que es el tiempo, y al mismo tiempo lo estamos haciendo desde todos los postulados. Hemos hablado desde la física, estamos poniendo un ejemplo literario, luego me gustaría hablar del cronotopo de Bakhtin, pero creo que podemos comentar también la postura del filósofo Bergson, que como tú decías, él se opuso a ese tiempo de los relojes, incluso al tiempo de la relatividad, que decía que se basaba en que el tiempo fuera mecánico, en el que el tiempo fuera algo medible, y él postulaba otro tipo de tiempo, ¿no? Sí. La durée. Sí, bueno, él de hecho no se opuso como tal. Lo que pasa es que él lo relegó a un segundo plano y dijo, bueno, esto no va conmigo. Desdeñó un poco a Einstein. Sí. Bueno, este señor con estos pelos era francés, pero tenía una entonación catalana. Bergson. Y bueno, él relegó como el tiempo de Einstein, que en ese momento, la verdad que, o sea, Bergson en el momento en el que apareció y que pasaba todo esto, era un tío súper mega famoso, se ve al parecer, pero no solamente en filosofía, era un tío famoso en general. Y nada, y bueno, pues desdeñó un poco el tiempo que postulaba Einstein como la superrevolución y tal, y dijo que sí, que muy bien, pero para la ciencia, que para él lo que era la parte filosófica no tenía ahí cabida, ¿no? Su postulado. Y porque él hablaba de que la filosofía, en vez de en la inteligencia práctica, que es en lo que se basaría la ciencia, en el definir conceptos y tal, se tenía que basar en la intuición. Y que a partir de esta intuición, que es como individual y propia de cada ser humano, bueno, podemos llegar a aproximarnos a conceptos más como típicamente filosóficos. De ahí cosas como, por ejemplo, que el reloj diga que ha pasado 40 minutos de podcast y alguien diga, pues a mí me he divertido tanto que se me ha parecido que eran 2 minutos, que llevamos solo 5 minutos. Entonces sería el tiempo intuitivo bersoniano, ¿no? Bueno, explicado muy sucintamente, pero también esto lo podemos ampliar a periodos de tiempo, ¿no? Y cómo se organiza, ¿no? Pues el tiempo, digamos, del aburrimiento, el tiempo de los años que pasan de forma insustancial y de repente sucede algo que es singular en tu vida y ordenas el tiempo desde ese hecho, desde esa situación, desde esa persona que has conocido y que de repente te acompaña, ¿no? Es ahí donde... Es ahí porque él hablaba como del tiempo de como algo, bueno, de la realidad como algo súper dinámico, o sea, que es movimiento puro, que él hablaba, bueno, que la realidad no era, sino que devenía constantemente. Entonces, claro, esto le llevaba a una concepción de tiempo que no era una sucesión de instantes, sino que era un flujo continuo, interminable, y que ahí estaba, y que el ser humano pues percibía en el seno de su conciencia que cada uno como que tenía que trabajar para llegar hasta allí, ¿no? Y nada, que aquí es donde viene como la vinculación con el Aleph, que es que en este tiempo había todo el pasado, el presente y el futuro como contenido, ¿no? Y que a través de la intuición el ser humano era capaz de concebir presente, pasado y futuro todo junto. Y aquí es donde entra en relación con el Aleph, porque si bien es cierto que el protagonista habla como de un único instante, y esto como que si Bergson se levantara pues diría por ahí no, sí que es verdad que hay como esta carga temporal. Y nada, y eso. Y yo creo que por ahí es por donde Bergson es importante para entender este diálogo entre ciencia, filosofía y literatura. Y esto que dices de entender el tiempo de una forma singular, me parece que también en el ejemplo justamente del cuento El Aleph, donde el personaje, que es el mismo Borges o un alter ego suyo que tiene el mismo nombre, va a esa casa y va a ese sótano que has dicho, que es como una catábasis, como una bajada a los infiernos, y de repente ahí en esa oscuridad ve el Aleph, pero él luego renuncia al Aleph. Yo creo que ahí también las consonancias o las conmitancias
o algo que relaciona, digamos, la carga temporal, ¿no? Porque si de repente ves, como tú decías, ¿no? El pasado, el presente y el futuro todo junto, todo afecta, ¿no? Y en realidad todo nos afecta, porque aunque no veamos un Aleph, nosotros siempre, a través de la memoria, tenemos una carga de pasado que nos intercede en el presente, y tenemos unas proyecciones futuras que también hace que nos adecuemos a nuestras acciones, y que presentemos unas cosas, ¿no? Y que haya una carga incluso ética y moral. Que yo por eso digo que el renunciar al Aleph Borges genera todo esto. Poníamos antes hablando el ejemplo también de Memento, la película de Nolan, ¿no? Sí, sí. Que el personaje olvida, ¿no? Y entonces la película está trazada de atrás hacia adelante para que vivamos esa forma de percibir intuitivamente el tiempo que tiene ese personaje, que tiene en este caso un déficit de retención de la memoria a largo plazo. Claro, entonces ese personaje también vive, incluso su moral, no quiero hacer spoilers, pero su moral implica pues que todo lo del pasado no confía en nada, y no tiene certidumbre de pasado para aplicarlo a su día a día. Encima como que narrativamente es una peli muy interesante para tratar el tema del tiempo, no solamente por la condición esta del personaje, del tema de la memoria, de la amnesia y tal, sino porque narrativamente está... bueno, tiene como tres tiempos. El tiempo del personaje mismo, que es el tiempo psicológico que hablamos, ¿no? El tiempo de cada escena individual, que transcurre como de forma lineal, entendido como un punto A y un punto B, y cuatro de hecho, el tema de la narración en sí, que va al revés, porque empieza como por el final de lo que sería la obra, y la interrelación entre escenas, ¿no? Que sería que tú te tienes que acordar de cómo ha empezado la escena anterior para poder vincularlo con la siguiente. Entonces, bueno, hay como varios juegos. En este concepto, de una de las cosas que me llamó más la atención, no sé si la recordaréis, pero hay una escena en que aparece él tomando un vaso de cerveza, bebiéndoselo, y que los demás se ríen. Y no entiendes por qué se ríen. Y cuando luego va avanzando la película, la otra escena que había sucedido antes, pero en la película que sucedió antes, pero la película la ponen después, aparecen que él les cuenta que había perdido la memoria, y los otros, para comprobarlo, o la camarera creo, le escupen el vaso, y de repente ahí es donde él pierde la memoria y se toma la cerveza sin... Pues ha conseguido generar este jueguito y nos hace sentir cómo se sentiría él, ¿no? Sí, por ahí me gustaría ya relacionar todo esto con el concepto de cronotopo de Bakhtin, que a partir de ahora voy a ser muy pesado con este concepto, porque yo creo que me abre un mundo de posibilidades de caer mal a la gente. Pero justamente, ¿qué vemos? El concepto de cronotopo, ¿no? Es el espacio-tiempo visto en la narrativa, digamos, con todas las correlaciones que aparecen en los relatos, en las narraciones, que tiene una carga diferente con el espacio-tiempo respecto a la realidad. Y en ese sentido, por ejemplo, Memento, quizá no lo es tanto, pero tiene un aire de road movie. Va por hoteles, se desplaza por diferentes lugares, va como a bares de carreteras. Todos los lugares son impersonales, y ese cronotopo del espacio, que no está cargado de pasado, porque él acaba de llegar ahí, cuando se vaya no volverá nunca más, es un bar que no es el bar del barrio, sino que es un bar de carretera donde la gente viene y desaparece, ya nos sugiere toda esa intrascendencia, ¿no? Entonces, en comparación a esto, por ejemplo, nos aparece en el Aleph. ¿Cuál es el cronotopo del Aleph? Sobre todo, esa casa, la casa inveterada de la calle Garay, que nombra Borges, que es la casa donde vivía Beatrice Viterbo, que es su amada, donde vive su familia, y por tanto es un lugar cargado de tiempo. Tiene una densidad del pasado que para Borges es lo máximo, su Eros está en esa casa. Entonces, cada lugar también tiene una carga de tiempo que, en este caso, como decía Bakhtin, la llama cronotopo, y nos hace ver, desde mi postulado, pues también que el tiempo es, si lo vemos de una forma literaria, lo podemos narrar, o lo tenemos que narrar para darle sentido propio a nuestras existencias. Me pasa una cosa con Memento, que me acabo de dar cuenta ahora, con el tema del cronotopo, que creo que
o sea, una como de las consecuencias del postulado del cronotopo es el tema de la como distinción entre géneros narrativos, ¿no? Como algo bastante pionero para hacer como esta distinción, que ahí no voy a entrar porque es como más tu tema. Pero sí que es verdad que hablando de es mi tema porque me leí un documento de 20 páginas anoche. Pero va a serlo, a partir de ahora va a serlo. Pero creo que lo guay es que también entra como mucho en diálogo con el cronotopo en sí, ¿no? Porque corrígeme si me equivoco, pero como se nutre del road movie este que estamos hablando, del motivo este, ¿no? Que estábamos hablando, pero a la vez no tiene nada que ver. ¿La qué? Cuando tú hablabas de que era como una especie de road movie de los moteles y todo este rollo, y como la estética que allí en la peli hay y tal, pero a la vez todo el motivo de la película no tiene absolutamente nada que ver con la narrativa clásica típica de eso. Claro, pero, o sea, lo que sí que tiene que ver, que yo me he dado cuenta ahora pensándolo, que ese cronotopo es un cronotopo evanescente, sí, que claro. no hay un lugar que sea un lugar de estancia, sino que todos son no lugares. Claro. Entonces, creo que, no sé si lo hizo queriendo, supongo que en parte sí, pero tiene mucho sentido para transmitirnos, por contra de la otra imagen que sale ese hombre con la mujer en su casa, ¿no? Viviendo ahí durante años, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, por ejemplo, quiero alargar un poco más el tema del cronotopo en el sentido de que el cronotopo puede ser esto, ¿no? Puede ser la road movie o el viaje de aventuras o el viaje épico, que eran los cronotopos primigenios de la Grecia clásica, ¿no? O de la novela bizantina también. Las personas heroicas, los protagonistas, que podían ser normalmente una pareja de chico-chica, se distanciaban o tenían que hacer recorridos para volver a juntarse, o tenían que tener alguna aventura a lo largo de países, de paisajes, de lugares que en un principio no les transformaban, y por tanto el tiempo ahí era un tiempo inane, era un tiempo sin sentido, era un tiempo ligero, o generaban una metamorfosis, ¿no? Luego ya aplicando el camino de la heroicidad, y entonces era un tiempo que transformaba el ser humano, ¿no? Entonces las diferentes importancias del tiempo, y en este sentido luego hay otras formas de cronotopo, que puede ser el castillo, que entonces ya es un lugar estático, y el castillo como lugar encantado nos hace ver también el peso del pasado, las maldiciones que puede tener un lugar, para que allí en ese cronotopo haya una densidad temporal, entendido como un tiempo que, como lo recibimos desde la memoria, nos transforma, ¿no? Ahí, por ejemplo, un último ejemplo en ese sentido, aplicándolo a la actualidad, Mariana Enríquez, que está haciendo como una revisión de la novela gótica, nos habla, pero ella misma lo dice en alguna entrevista, yo no me pongo a hablar de un castillo encantado, porque yo quiero hablar de la cotidianidad. Entonces yo me pongo a hablar de una habitación de un estudiante, ¿no? Y cómo esa habitación es como un castillo encantado, donde también, por algún sortilegio o alguna cuestión de fantasía cotidiana, pues esa habitación está cargada de ciertas maldiciones o de ciertos encanterios. Bueno, el mismo cronotopo o propuesta de cronotopo transmutada a lo cotidiano. Entonces también ahí podemos ver nuestros propios, que es donde lo queríamos llevar también, ¿no? Nuestros propios cronotopos, qué cosas cargamos de sentido y de qué forma diferente, ¿no? Lugares públicos como este, privados, ¿no? Que nos hacen ser también personas diferentes en cada espacio que frecuentamos. Sí, yo creo que la idea esta de cronotopos tiene que entenderse como, y porque no lo hemos hablado mucho, porque entiendo que tampoco nos querramos meter ahí, pero que tiene que entenderse mucho desde la parte de la física relativista y de entender el tiempo como una dimensión más del espacio y como la mezcla entre ambas cosas, ¿no? Y que después, pues narrativamente, esto pues se traduce en los ejemplos que tú has ido comentando y tal. Y creo que también es algo que cuando Bakhtin lo postula también lo vincula mucho con la vida, aparte de la parte narrativa y artística, con la vida social, ¿no? Y que yo creo que allí es cuando nosotros pues podemos entrar y reflexionar pues sobre este tipo de espacios y de tiempos, ¿no? que vamos transitando y cómo vemos que tienen una relación con absolutamente todo. Yo creo que la vida social al final se genera a partir de eso, y las culturas tienen mucho que ver, ¿no? Sí, aunque la gente ignore el tiempo como precepto en general, no en el día a día,
pero como decíamos al principio, está todo hecho de tiempo. Entonces, aprender a ver qué es o aprender a darle sentido narrativo nos puede ayudar incluso a darle sentido narrativo al tiempo biográfico con que nos constituimos, ¿no? Proyectar quizá con más esplendor el futuro, revisar el pasado, entender o adecuarse al presente, ¿no? Entender también dónde quedan nuestras decisiones, porque al final depende del postulado de tiempo que estemos cogiendo, tenemos una posibilidad, unas posibilidades éticas o morales u otras, y yo creo que al final esto también pues tiene mucho que ver porque dan lugar pues a, yo qué sé, a bueno, lo que hablábamos el otro día de todo el tema pues esto de los horóscopos y tal, ¿no? Como de alguna forma todas estas decisiones morales que cada individuo hacemos de forma medianamente consciente tienen mucho que ver con una serie de parámetros, y uno de ellos muy importante es el tiempo como precepto individual y como precepto cultural. Claro. O tiempos como pasar del tiempo de la acción y de, digamos, la aventura, como decía antes, al tiempo psicológico, donde en la antigua Grecia, digamos que la manifestación del protagonista, pero también en principio de los individuos, del ser humano, del Dasein, del Quidam, de cualquier ser humano, era pública. O sea, Aquiles, si lloraba, era porque estaba triste, y ahí se entendía que estaba todo su interior. No se concebía siquiera, bueno, dicen, ¿no?, según los estudios de la literatura, no se concebía que tuviera un mundo interior donde estaba más triste o lloraba por algunos motivos que no eran los que manifestaba. Y luego poco a poco se fue entrando por medio de la literatura en la psique humana para decir, sí, aquí vemos los personajes, pero hay todo un mundo interior que te lo podemos manifestar o no, que está ahí y que la literatura te puede ayudar a entenderlo. Ahí, por ejemplo, el tiempo psicológico interno, como Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, prueba la Magdalena, y todo eso le hace retrotraer al pasado y ver el pasado que vivió pues Marcel Proust en su infancia, pero desde su propia mente retrospectiva, a través de un tiempo perdido, pero revisitado por la memoria. O la novela psicológica directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que decíamos, que, claro, la pregunta era ¿qué es el tiempo, no? No sé si la estamos resolviendo, lo que estamos resolviendo... Bueno, yo no creo que resolvamos nada. Exacto, no habíamos prometido nada, pero lo que sí que estamos proponiendo es formas de ver el tiempo. Podemos hacer una pequeña recapitulación y ya como una especie de conclusiones. Sí, lo que sí que, cogiendo un poco el tema este que estábamos hablando ahora, que al final de todo el tema de memoria, creo que como hay que tener en cuenta, ¿no?, que sí que se basa de nuevo con esta percepción del tiempo como movimiento, ¿no? Que yo creo que, como para recapitular un poco y para ponerlo en diálogo con el Aleph, ¿no?, como con este estático, yo creo que ejemplifica muy bien, ¿no?, que el sentimiento este de movimiento y de dinamismo que cada uno de nosotros percibe, temporalmente hablando, ¿no? Y nada, esto que sería como la percepción un poquito más intuitiva. Sí, pues hemos hecho en esta recapitulación una visión del Aleph, donde desde la literatura se nos trae un tiempo imposible de atisbar, ¿no?, pero que podía ser el tiempo real. Y lo hace con un intento poético Borges. Por ahí lo hemos relacionado con el tiempo de Einstein, que desde el tiempo newtoniano nos trae también una forma de verlo, que es muy poética. Me parece una de las mayores poesías de la historia de la humanidad, E = mc2, con la belleza de la relatividad. Y Einstein consigue traernos esta visión física, confirmada con fórmulas, pero claro, siempre revisable, de qué podría ser el tiempo desde la física. Luego, por contra, ¿no?, hemos pasado a Bergson. Pasamos a Bergson, que reflexiona desde un punto de vista más filosófico-intuitivo, para traernos una visión, pues, quizá más humana en el sentido de directamente mental o intuitiva. Sí, de la pregunta de por qué me pasa el tiempo tan lento ahora mismo, ¿no? Para un poco, bueno, ahora mismo no. Bueno, ya acabamos, Carmen, tranquila. Y finalmente el cronotopo de Bakhtin también nos hace mirar cómo, bueno, y aquí de repente aparece otra vez la literatura para decir, bueno, es que tenemos la tendencia a narrar el tiempo, y a través del lenguaje, ese artificio, le damos sentido al tiempo, ni que sea como historia, como relatos. Sí, yo creo que hay una cosa que creo que sí que es bastante interesante, ¿no?, que Bergson
contraponiéndose a la parte como del tiempo utilitario de Einstein, hablaba de qué tiene que hacer el filósofo, ¿no? Y bueno, que el filósofo de alguna manera, yo creo que aquí tiene mucho que ver con lo que hace Borges, así como para acabar un poco, dice que como el filósofo no puede definir porque no puede captar, ¿no?, el movimiento incesante de la realidad, pues lo que tiene que hacer un poco es intentar hacer llegar al lector o al oyente de alguna forma esta intuición. Y yo creo que se refleja muy bien esto con lo que hace Borges, de decir, hostia, yo con el lenguaje no llego a más, ¿no? Voy a intentar recoger lo que pueda. Cuidado, llega donde llega, que llega muy lejos. Respeto a Jorge. Que llega muy lejos, ¿no? Pero llego donde llego, ¿no? Entonces yo creo que nosotros de alguna forma también, pues teniendo en cuenta nuestras herramientas y nuestras limitaciones, ¿no?, como seres humanos, y entendiendo que es un concepto que de alguna forma nos ha venido dado o no, pero bueno, vamos a entenderlo como algo que nos ha venido dado, pues intentar llegar allí de la forma que podamos, ¿no? Pues bien dicho, Carmen, hemos hecho lo que hemos podido. No habíamos prometido nada, no habíamos prometido que se entendería el tiempo. Me imagino a San Agustín viendo el podcast allí en YouTube, interdimensionalmente, me lo han preguntado. Y diciendo, ahora si alguien me preguntara qué es el tiempo, no sé ya si lo entendería o no. Todavía lo tiene más mezclado. Pero bueno, como decíamos, es un tema complejo. Era una propuesta que abarcaba mucho, sí, hemos intentado trazar algunos detalles y creo que más o menos, pues al menos un punto de partida para ir pensando desde, pues, esta gente que le ha interesado pensar el tiempo, y agradecer a la gente que ha venido a poder hablar sobre el tiempo. Nos agradecemos a nosotros también mismos, haberle puesto ganas. También por darnos... A Jorge Luis, a Jorgito también por haber dado este punto de partida a un cuento tan bello, y vamos a seguir sin saber lo que es el tiempo, pero al menos hablando de ello. Intentar hablar de ello, no solamente por la ola de calor. Claro, y cuando termine el verano quizá todavía más, que en invierno apetece más, y bueno, mientras tengamos tiempo seguiremos pensando qué es el tiempo, que irá avanzando, se supone, y ojalá pues que nos traiga... Si es que podemos avanzar. Claro, si no es que se para de repente. Yo siempre que digo pero de momento vamos a parar el tiempo del podcast, y que a la vida de las personas que lo han visto también pueda avanzar hacia algún otro cronotopo. Merci, denle me gusta si les ha gustado, pueden seguirnos, y nos despedimos con la palabra que significa abrazo en latín, que es, bueno, yo me despido con esto, amplexus. Muchas gracias, voy a decir yo. Merci. Pues, uy, ha habido como un intento de aplauso. ¿Cómo le cuesta a la gente aplaudir los podcasts, eh?